Bien, como me acaba de avisar una señal en esta pantalla y me había anunciado anteriormente Antonio, ¿no? Ya estamos en vivo, así que buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora. Aquí en Santiago de Chile son las 10 de la noche. Mi nombre es Niklas Bornhauser y voy a compartir con ustedes algunas ideas a través de esta plataforma, ¿no? Les agradezco a todos el haberse conectado. Espero que resulte instructivo para todos. Por lo general, en estas charlas no es quien expone, ¿no? Quien es el más beneficiado de estas circunstancias, ¿no? Porque ya sea al enunciar lo que antes no había atinado a poner en el papel, o al recibir ciertas preguntas de los oyentes, se le aclaran muchos aspectos sobre lo que se está abriendo paso, ¿no? Sobre lo que viene pensando. Espero que para ustedes también tenga algún rendimiento, alguna utilidad. Antes de partir, quisiera agradecer a Yoica, ¿no? por la invitación, y a Jesús Ramírez y a Antonio Rogerio en particular, ¿no? Justamente por la confianza y por la posibilidad de someter a discusión algunos aspectos de lo que yo les comentaba es en realidad un proyecto, ¿no? Un work in progress, y que ellos dieron la posibilidad, ¿no? de compartirlo aquí con los oyentes. En cuanto a la exposición propiamente tal, quisiera decir dos cosas, ¿no? Primero, las reflexiones que voy a exponer no hacen parte de un proyecto de investigación orgánico, no grupal, no individual. Y en el contexto de dicho proyecto he tenido la ocasión de conversar y de discutir con muchísimas personas que no solo hablan muchísimo mejor el castellano que yo, sino que además entienden mucho más de la materia que quiero exponer aquí. Sin estas discusiones, ¿no? En presencia o durante este tiempo, ¿no? A través de las pantallas o los medios escritos, ¿no? Esta exposición no habría sido posible. Segundo, en cuanto a la modalidad de la presentación, voy a utilizar un formato híbrido, es decir, voy a leer un texto previamente escrito para esta ocasión y al mismo tiempo utilizar algunas imágenes, ¿no? Esto con un objetivo doble. Primero, de atenerme al tiempo lo más exactamente posible. Voy a intentar ser lo más conciso posible. Y segundo, ¿no? Basado en la esperanza de que a lo mejor algunas de las imágenes suscitan interés, ¿no? en quienes se conecten, ¿no? y los seduzcan a seguir conectados, ¿no? en vez de desconectarse. Van a ver ustedes cierto abuso de algunas palabras en alemán. El título ya lo advierte. Esto no es una pedantería, ¿no? ni un gesto proselitista, sino que tiene que ver con la hipótesis que quiero exponer, ¿no? que guarda relación no solo con la literalidad, sino que también con la letralidad de las palabras. Y para ilustrar este objetivo, me ha parecido conveniente, ¿no? Proyectar las palabras por escrito, ¿no? Como les decía, el proyecto que mencioné de entrada y que constituye el suelo de cultivo, ¿no? para las consideraciones que quisiera exponer, trata a grandes rasgos del problema del traducir y de sus relaciones con el pensar. De manera ya más pormenorizada, ¿no? se interroga sobre cómo la particular relación de Freud con las lenguas no solo se limitó en un primer momento a crear las condiciones de posibilidad del descubrimiento de lo inconsciente, sino sobre cómo esto afecta su estilo, su escritura y su obra. Y por consiguiente, ¿qué significa todo lo anterior para nosotros, lectores de Freud, en castellano? Samuel Weber, en su Retorno a Freud, dice en este sentido, voy a citar del texto, abre comillas, la traductibilidad de sus textos está lejos de ser asegurada, porque lo que ellos representan, lo que en cierto sentido en ellos toma la palabra, no es meramente un representado, no es un objeto que sería idéntico a sí mismo, sino, en cambio, representación, traducción. Cierre comillas. Quisiera aclarar en relación a este último punto, ¿no? Que no se trata en modo absoluto de establecer algún tipo de anterioridad o de superioridad de una lengua sobre otra, ni de apelar a ningún tipo de jerarquía entre las lenguas en general, sino precisamente, ¿no? de enfocar las reflexiones subsecuentes en el paso de una lengua a otra,
en ese breve instante de la suspensión entre al menos dos lenguas, en ese intervalo que no dura más que un abrir y cerrar de ojos, Augenblick en alemán, y que se extiende entre la presunta lengua materna y la lengua de arribo. Se trata entonces que se abra la posibilidad de la ocurrencia de un periquete, una derogación traductiva apenas perceptible. En el momento de este proyecto, la mayoría de las discusiones giraban en torno al vocablo Übersetzung y las operaciones del Setzen y de la Setzung que de ellos se desprendían. Voy a compartir ahora la pantalla para que ustedes puedan ver. Espero que esto resulte tal como lo ensayamos hace un instante, para que puedan seguir con mayor claridad algunas de las cosas que quiero mostrar. Pues bien, es entonces en torno a esta palabra, ¿no? Setzen, que ven ustedes aquí en el título, y el vocablo übersetzen, que sería traducir, ¿no? Que giraban las preguntas que nos hacíamos en el mentado proyecto de discusión. Y en ese momento, uno de los problemas, sino quizá el problema, era cómo traducir a otra lengua ese verbo que atraviesa la historia de la filosofía en Occidente. Ante la dificultad, ¿no? Ante el impasse, hice lo que, como les anuncié de entrada, ¿no? Tengo el privilegio de poder hacer, recurrir a amigos y a conocidos, hablar de lo que a uno le da problema, y allí hay una solución razonablemente buena en una conversación con Félix Duque. Leo a continuación su respuesta, reproducida en la introducción a Comprender de Traído, libro que ustedes ven aquí al medio, ¿no? De Werner Hamacher, un autor que también aparece retratado aquí, uno de los textos en torno al cual se desplegó la mentada investigación. Decía Félix Duque cuando yo le consultaba sobre mis dudas respecto a la traducción del Setzen, y decía: el grupo de conceptos alrededor de Setzen y Stellen que usted advierte, de hecho, es extraordinariamente importante. Esto tiene mucho que ver con Heidegger, sin embargo, todo tiene que ver con la historia de la filosofía. Porque el latín ponere, ferre, etc., así como también el griego ferein, son, en todo sentido, vocablos sustentadores, tragend, para el pensamiento filosófico desde la antigüedad y la escolástica. Y lo son también en la modernidad, en Kant, Hegel, Husserl y hasta ahora. En casi todos los trabajos de Heidegger, especialmente aquellos acerca de la técnica y el Gestell, el trabajo en y con estas palabras, concepto, ocupa un gran espacio. Para mí, para Félix Duque, fue de especial importancia Fichte, quien pensó el yo trascendental como acto de Setzung, y esto quiere decir como acto, y Hegel, que parte precisamente de esta presuposición, Voraussetzung. Husserl, en este punto, siguió a ambos en gran medida. Lo más lejos le podría ayudar el pequeño trabajo de Heidegger acerca de Kant en las Wegmarken, que creo yo es citado en Premisas. No, Premisas es el estudio introductorio, ¿no?, a Comprender de Traído, justamente. El otro trabajo que me ayudó, ¿no?, a articular una respuesta, por muy transitoria que fuera, a este problema, ¿no?, es el Con Freud ou à la mer de Georges Arthur Goldschmidt, también publicado por la editorial chilena Metales Pesados de Santiago de Chile. Mientras que el trabajo de Goldschmidt se mueve en el territorio delimitado por la cruz de coordenadas integrada por Setzen junto a Stellen, Legen y Liegen, y con ello se inscribe en el camino abierto por lo que se conoce a partir de su crítica durante la segunda mitad del siglo pasado como la tradición metafísica occidental, el pensamiento de Hamacher, en cambio, se abre paso, no sin resistencias, por las vías proyectadas a través del Aussetzen y del Entsetzen, llevando el pensar más allá de las fronteras del terreno urbanizado por la razón instrumental, poniendo a prueba nuestra capacidad de enfrentarnos a lo impensado. Affirmative Strike es quizá el ejemplo más citado, no por ello mejor comprendido, de este arrojo radical a seguir, la mayoría de las veces contraintuitivamente, en contra de las cautas advertencias del sentido común,
las sendas abiertas por un pensamiento de la lengua y no sobre ella. Un pensamiento lingüístico, inmerso en la lengua, que no hace de ella su objeto, sino que lleva a sospechar de toda distinción entre sujeto y objeto del pensar. Un pensamiento compenetrado con la lengua, mejor dicho, con las lenguas, hasta confundirse con estas. Sprachdenken. Ya lo decía Wilhelm von Humboldt. Lengua, pensamiento y representación del mundo son inseparables. No hay tal cosa como pensamiento sin lengua. Y si bien la palabra alemana para decir lenguaje y lengua es la misma, Sprache, en este caso, se trata no del pensamiento abstracto, universal o general, sino de la singularidad del pensar en cada lengua y de las diferencias entre los pensares articulados en y a pesar de las lenguas. Ambas aproximaciones, la de Goldschmidt y la de Hamacher, emparentadas por el interés por las lenguas, respectivamente por las diferencias entre las lenguas, se distinguen, no obstante, en que el primero de ellos aún trata de articular un pensamiento edificante, poniente, sustantivado, un pensamiento de la Setzung, mientras que en el segundo se trataría de un pensar que asume la pérdida, la imposibilidad, la ausencia radical no como un déficit o una merma, ni tampoco como un hecho fatal consumado, sino como un punto de partida. En otras palabras, se trata de una posibilidad, la apertura a pensar de la Entstellung, un pensar que no tan solo toma a esta como objeto, sometiéndola, apropiándose de ella, al sojuzgarla a la lengua, a su lógica de la conciencia reflexiva, sino un pensamiento desfigurante, dislocante, íntimamente entroncado con lo inconsciente. Un pensamiento otro. El rendimiento de un pensamiento de esta índole residiría en que permite examinar los alcances, límites e implicaciones del comprender como acontecimiento lingüístico, lo que implica, a priori, tomar distancia y desprenderse de aquellas escuelas, corrientes y autores que han sostenido y defendido transhistóricamente la reducción de la comprensión a un procedimiento exegético orientado a descubrir la verdad. Distanciarse, sin embargo, no quiere decir aquí negar la existencia de un imperativo hermenéutico, sino, tal como lo hizo Freud en los alrededores del fin de siècle, partiendo precisamente de su afirmación. Se trataría de una invitación a pensarlo de otro modo. Partamos entonces con Freud. El texto decisivo para la determinación de los contornos de la desfiguración como la posibilidad de pensar el comprender en el horizonte de la lengua es la interpretación de los sueños. Ya en el capítulo 3, titulado El sueño es un cumplimiento de deseo, Freud se pregunta, ¿de dónde viene la forma llamativa y extraña, befremdend, en que se expresa ese cumplimiento de deseo? Modifico aquí levemente la traducción de Echeverry. Y a continuación, ¿qué alteración han sufrido los pensamientos oníricos hasta que se configuró desde ellos el sueño manifiesto, tal como lo recordamos al despertar? ¿Por qué vías, Wege, se cumplió esta alteración, Veränderung? Nótese en esta primera alusión a la desfiguración que Freud habla de Veränderung, vinculada a través de la presencia de dos puntos solamente, el llamado Umlaut, la alteración del sonido, en castellano conocida como metafonía, con la Veränderung, el devenir otro. Umlaut, Umweg, desvío recorrido por la Veränderung. La preocupación de Freud de ahora en adelante, como por un lado es consabido, pero por el otro sigue siendo ignorado, será por la forma del sueño, no su contenido. De hecho, en una nota al pie, añadida 25 años después, Freud critica a sus colegas psicoanalíticos debido a su fijación en el fin del proceso, en lugar de preocuparse por el proceso mismo. Dice
ahí. Ahora que al menos los analistas se han avenido a sustituir el sueño manifiesto por su sentido hallado mediante interpretación, muchos de ellos incurren en otra confusión, a la que se aferran de manera igualmente obstinada. Buscan la esencia del sueño en este contenido latente y descuidan así el distingo entre pensamientos oníricos latentes y trabajo del sueño. En el fondo, el sueño no es más que una forma particular de nuestro pensamiento, posibilitada por las condiciones del estado del dormir. Es el trabajo del sueño el que produce, herstellt, ¿no? Herstellt, como en la cadena de producción del Ford T, esa forma, y solo él es la esencia del sueño, la explicación de su especificidad. Es entonces el trabajo del sueño, Traumarbeit, trabajo del sueño, es decir, trabajo que este mismo sueño realiza, trabajo que en definitiva constituye o es ese sueño lo que aquí interesa, e interesa precisamente en relación a la fabricación, Herstellung, de una forma. El verbo empleado por Freud, herstellen, cuyo uso puede rastrearse hasta el siglo XVI y que experimentó una ampliación de su campo de significación justamente alrededor del 1900, significa, primero, en un contexto productivo, acaso asociado a la lógica de la fábrica, producir, manufacturar, elaborar, confeccionar. Segundo, preparar, en el caso de la química, cerrar un circuito eléctrico, establecer un contacto, pero también crear, realizar. Tercero, no hay que olvidar que literal y originalmente herstellen quiere decir poner o colocar en un lugar determinado. Es decir, colocar stellen aquí, hier, emplazar, y que los dos significados anteriores derivan de una abreviación de wiederherstellen, restablecer, restaurar. Volver a establecer un estado previo, también en el sentido de una cura, acaso ad integrum. En resumen, el vocablo compuesto en cuestión reúne entonces la acepción productiva en el sentido del trabajo en la fábrica, manual, la significación alusiva a realizar algo, así como su sentido espaciotemporal, derivado de las mutaciones del Stellen, omnipresente en el pensamiento filosófico general y en su deriva alemana en particular. Estas distinciones resuenan de manera más sucinta en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Dice ahí, lo único esencial en el sueño es el trabajo que ha operado, eingewirkt, sobre el material de pensamiento. Nuevamente, la presunta esencia del sueño es puesta en el contexto del trabajo, del obrar, wirken, acaso eficaz que impacta o tiene efectos, Wirkungen, no a nivel de las ideas abstractas, sino del material, o sea, de la materia del pensar. Un pensar inconsciente, claro está, que es un pensar formal, que se perpetúa mediante formas y deformaciones. La insistencia en el trabajo, Arbeit, derivado del vocablo Arbeit, perteneciente al alto alemán antiguo, y el Arbeit del medio alemán antiguo, asociados al trabajo penoso, fatigoso, agobiante, opuesto al ocio y al vivir despojado de aprehensiones y preocupaciones, se traduce en la expresión de los maestros artesanos, Werkmeister, del sueño, expresión con la cual Freud designa los mecanismos fundantes del sueño, responsables de la obra, Werk, forjada con maestría. Situemos pues, aunque sea someramente, los mecanismos del trabajo onírico. La pregunta que Freud plantea al inicio del capítulo 6 es investigar las relaciones entre el contenido manifiesto y los pensamientos latentes del sueño y pesquisar los procesos por los cuales estos últimos se convirtieron en aquel. Dichos procesos no son otra cosa sino los mentados mecanismos del sueño. En primer lugar, la extensión y riqueza de los pensamientos oníricos, así como su contraste
con el carácter escueto, pobre, lacónico del sueño propiamente tal, al igual que el hecho que, comillas, en rigor, nunca se está seguro de haber interpretado un sueño exhaustivamente vollständig, cierre comillas, conducen a Freud a fijar la atención en nuevas conexiones entre pensamientos que recién son creados durante el análisis, pero que ya en el sueño estaban conectados de otro modo y que en definitiva parecieran ser contactos laterales o cortocircuitos, posibilitados por la existencia, Bestand, de vías de conexión diferentes y que corren a mayor profundidad. El vocabulario técnico que es tomado como préstamo de la ingeniería eléctrica, la palabra Bestand, si se considera que es puesta en vecindad de conexiones eléctricas accidentadas entre pensamientos, también significaría inventario, subraya la importancia del tratamiento del trabajo como aspecto central de la interpretación. El trabajo de condensación, nuevamente mediante el recurso al análisis del sueño de la monografía botánica, es exhibido en los llamados puntos nodales, en los cuales convergen entrechocándose los pensamientos oníricos recogidos de acuerdo con Freud, porque son multívocos con referencia a la interpretación del sueño. Es en ese contexto en el cual aparece la célebre sobredeterminación que actúa en ambos sentidos, es decir, desde los pensamientos del sueño hacia los elementos de este y viceversa. Estas son las condiciones necesarias para poder avanzar en la construcción de lo que Freud llamará ya sea imagen que recoge, colecciona o amontona, Sammelbild, o persona mezclada, Mischperson, a saber, una imagen de acumulación, que es como traduce Echeverry, dotada de rasgos contradictorios como consecuencia del hecho que todas estas personas a que llego pesquisando a Irma no aparecen en el sueño en su figura propia, se ocultan tras la persona onírica Irma. De este modo, Irma deviene la subrogada, Vertreterin, de estas otras personas sacrificadas en el trabajo de condensación, en la medida en que hago que ocurra en ella todo lo que, rasgo por rasgo, me recuerda a esas personas. La analogía nuevamente proviene de un ámbito técnico manual, a saber, el procedimiento a través del cual Galton produce sus retratos familiares, es decir, mediante sobreproyección. En segundo lugar, para el trabajo de desplazamiento, Verschiebung, aquí Echeverry, atendiendo a uno de los significados de Verschieben, añade, al menos en un subtítulo puesto entre corchetes, la palabra descentramiento. Es esencial que el sueño está, por así decir, diversamente andas centrado y su contenido se ordena en torno de un centro constituido por otros elementos que los pensamientos oníricos. El resultado, tales sueños dejan la justificada impresión de estar desplazados. De este modo, elementos importantes del contenido latente del sueño solo aparecen del todo marginalmente en el contenido manifiesto de este, mientras que pensamientos de valor inferior en el sueño, que puede ser recordado, contienen un valor central. Para Freud, el desplazamiento del sueño es un elemento central, quizá el elemento central para el logro de la desfiguración. En rigor, lo llama uno de los medios principales para alcanzar esta desfiguración, razón por la cual en este lugar queremos llamarla el factor de enciframiento enigmatizante, Verrätselung, del sueño par excellence. Tercero, el miramiento por la representabilidad, Rücksicht auf Darstellbarkeit, que en cierto modo, atendiendo a la literalidad de la expresión, podría ser parafraseado como miramiento por la figurabilidad, al cual está dedicado el apartado D del capítulo 6, es un concepto discutido, incluso reñido, cuya significatividad está fuera de cuestión, no así su significación. Luego de recordar que, comillas, hasta aquí estuvimos indagando el modo en que el sueño figura, darstellt, también representa, presenta, las relaciones lógicas entre los pensamientos oníricos, Freud destaca que, comillas, al hacerlo debimos incursionar una y otra vez en un tema más vasto.
La alteración, Veränderung, que el material onírico en general experimenta a los fines de la formación del sueño. Es decir, el trabajo del sueño consiste en representar de manera cambiada, modificada, alterada, las relaciones entre los pensamientos inconscientes del sueño. Ya habiendo analizado compresiones y desplazamientos de intensidades entre sus elementos, ahora toca discutir otra clase de desplazamiento, de cuya existencia se sabe debido al análisis. Este, comillas, se anuncia por una permutación de la expresión lingüística de los pensamientos respectivos, cierre comillas, y consiste en que, abre comillas, un elemento permuta las palabras que lo expresan, Wortfassung, literalmente también, que lo hacen, en el sentido de aprenden o que lo cogen, por las que expresan a otro. La ventaja, de acuerdo a Freud, de esta sustitución o reemplazo es patente, pues para el sueño lo figural, bildliche, es susceptible de figuración, darstellungsfähig, diríamos nuevamente, susceptible de ser representado. Puede insertarse en una situación. En cambio, la expresión abstracta ofrecería a la figuración onírica dificultades parecidas a las que opondría, por ejemplo, el artículo político de fondo de un periódico a su ilustración. Bildlich, en rigor, remite al ámbito de lo imaginario, mientras que darstellungsfähig o fähig de Darstellung, es decir, capaz, susceptible de representación. La mentada expresión ha sido discutida, sobre todo en Francia, en particular en el contexto de las patologías severas, las llamadas enfermedades psicosomáticas, que se caracterizaría, según estas aproximaciones, por su falta de capacidad de representación, no así de figurabilidad. Así las cosas, resulta fácil probar que, comillas, la desfiguración onírica saca también provecho del desplazamiento de la expresión. Cierre comillas. Finalmente, el cuarto de los momentos que participan de la conformación de los sueños es la elaboración, Bearbeitung, o sea, una suerte de trabajo del trabajo secundario, elaboración secundaria, que Freud también llama consideración de comprensibilidad y que constituye una especie de desfiguración de la desfiguración. Los mecanismos desfigurantes del trabajo del sueño en este lugar son superados al recubrir al sueño, colgándole por encima una vestimenta suelta que hace que parezca comprensible prima facie. O sea, tienen lugar reinterpretaciones hasta que el sueño manifiesto, abarco partido, resulta en un todo sensato. Las consecuencias de esos cuatro mecanismos del trabajo del sueño para la teoría de práctica psicoanalítica no pueden ser consideradas lo suficientemente como muestra, por ejemplo, su tratamiento de parte de Lacan. En el cuarto capítulo, que lleva por título precisamente la desfiguración onírica, Freud parte por constatar la existencia de gran número de sueños en los cuales, en principio, debido a su naturaleza displacentera, vergonzosa o angustiante, no pareciera haber el menor indicio de que se trata de un cumplimiento de deseo. No contento con esto, Freud arroja una segunda pregunta. ¿Por qué nuestros sueños neutros, es decir, indiferentes, que resultan ser cumplimientos de deseo o de deseos, no muestran su verdadera naturaleza, sin disfraz? En otras palabras, ¿por qué el sueño no dice directamente lo que significa? Este comportamiento del sueño, que requiere una explicación y que Freud llama el hecho de la desfiguración onírica, a su vez conduce de inmediato a otra pregunta, a saber, ¿a qué se debe esta desfiguración onírica? La respuesta, al igual de lo que sucede a lo largo de todo el libro, la entregará mediante el análisis de un sueño, es decir, del ejercicio interpretativo mismo del trabajo hecho por el sueño. Analizando sus propias resistencias a interpretar ciertos pasajes del mismo sueño, es decir, a avanzar en su interpretación cabal, Freud constata lo siguiente, abre comillas, si mi sueño, comparado con su contenido latente, desfigura las cosas en este punto, y por cierto, las ha desfigurado hasta convertirlas en su contrario,
La ternura manifiesta sirve a esa desfiguración. Dicho de otro modo, la desfiguración, Entstellung, se cumple aquí adrede como medio de disimulación, Verstellung. La desfiguración, como se desprende de la preliminar conclusio freudiana, sería entonces un medio de la disimulación. El emparentamiento de ambos términos, que en la traducción al castellano ha de ser realizada a nivel conceptual, en alemán se establece a nivel de las partículas del pensar, las palabras. Entstellen es un medio del Verstellen, es decir, el desponer o deshacer el poner, liberar de poner, es un medio del poner en otro lugar, cambiar de lugar. Entstellung, en palabras de Pablo Oyarzún, es un vocablo de significado vario, aunque de espectro semántico afín. Desfiguración y deformación, falseamiento, alteración y adulteración, desnaturalización. Literalmente, sin embargo, denota desplazamiento de lugar, desplazamiento de posición. Stellen significa erigir en un sitio determinado. Recordemos en este contexto lo desarrollado por Josh Otto Goldschmidt respecto del pensamiento freudiano, respectivamente el descubrimiento de lo inconsciente y su relación con la lengua alemana. Pues stellen, habitualmente traducido como poner, según la hipótesis de Goldschmidt, no sería un verbo cualquiera, sino que al interior de una especie de estructura mínima que caracteriza al alemán, sería uno de los dos verbos transicionales, legen, colocar, poner, depositar, y stellen, colocar de pie, disponer, que garantizan el paso de una posición a otra. Liegen, yacer, estar tumbado, estar echado, y stehen, estar de pie, erecto, encontrarse, respectivamente. De este modo, los verbos de base emplazan un cuerpo que a partir de los verbos activos podrá moverse en el espacio de la lengua, un espacio al interior del cual la vertical y la horizontal indican el sentido, vale decir, al mismo tiempo, la significación y la orientación de toda expresión verbal en alemán. La revisión de ciertos textos de Leibniz y von Humboldt lleva a Goldschmidt a inferir que, comillas, la totalidad de la lengua alemana se conforma a partir del emplazamiento y del movimiento en el espacio, cierre comillas. Stellen, de acuerdo a lo anterior, como he desarrollado junto a Gianfranco Cattaneo en otro lugar, da cuenta del paso desde estar acostado, recostado, yacer, a estar parado de pie, y forma el tronco de representación, Vorstellung, y de representación, Darstellung. Dos palabras que desde John Locke hasta Freud atraviesan toda la cultura occidental moderna. Rücksicht auf Darstellbarkeit significaría entonces consideración o miramiento de la representabilidad. Siguiendo el desarrollo anteriormente emprendido, habría que considerar de manera pormenorizada no solamente a las dos versiones anteriormente comentadas de la Stellung, sino justamente la Verstellung, su pariente deforme, que significa desregular, desajustar, cambiar de sitio, remover, cerrar el paso, obstruir, pero que también puede decir, cuando se trata de la voz o de la escritura, desfigurar, disimular, fingir. Si sustituimos el prefijo ver por ent, obtenemos Entstellung, es decir, desfiguración, deformación, afeamiento, alteración, tergiversación. En contra de Goldschmidt, pero en congruencia con lo anteriormente esbozado, la operación fundante de la lengua, en tanto vehículo y medio de lo inconsciente, tal como se desprende de la lectura aquí ensayada de los textos freudianos, no consistiría tanto en un acto fundante o poniente, su emplazamiento, Setzung, o posición, Stellung, sino más bien en su dislocación o desfiguración, Entstellung. En otras palabras, su alteración originaria, aquello que causa horror o espanto, entsetzen, al tergiversar, al desemplazar. Pues,
como se demuestra de manera ejemplar en el caso del sueño, pero también del síntoma, del chiste, de los rendimientos fallidos, de la creación artística, etc., en la interpretación psicoanalítica no se trata acaso de restituir un contenido primario, incólume e incorrupto, originariamente puesto, que luego, en un segundo momento, haya sido desvirtuado, volviéndose oscuro e ininteligible, sino, más bien, de constatar que en el origen ya estaba la Entstellung. Y esto, tanto en el sentido de la dislocación, el descentramiento o el corrimiento, como en el sentido de la alteración, la desfiguración y la deformación. El método presentado por Freud dista entonces de toda arqueología naif, pues no pretende la excavación de contenidos vernáculos, previos e inmunes a cualquier corrosión desfigurante, sino que consiste en el desciframiento de un juego dinámico entre lugares y lugartenientes, sin afán de anterioridad o prioridad. La desfiguración es entonces, y así lo sugiere la composición del vocablo en cuestión, en cierto modo un concepto psicoanalítico emparentado con la representación, así como la representación no es que esté parada delante, foa, lo que la interpretación habría de sacar a la luz, su sentido propio, pulcro y libre de toda contaminación. La desfiguración, así, no es que distorsione lo previamente prefigurado, sino que a través del gesto de la sustracción, la retirada, tiene un rendimiento que cabe llamar positivo, en el sentido de productivo, propositivo. Lo anterior se expresa en la célebre metáfora freudiana del sueño como un texto sagrado. Freud introduce esta idea de manera más bien casual al comienzo del capítulo 7 de La interpretación de los sueños, al discutir el problema del olvido de los sueños. Freud, en este lugar, considera exhaustivamente las objeciones a su interpretación de los sueños, que siquiera se puede apoyar en un objeto consistente. Nuestro recuerdo del sueño es fragmentario, porque posiblemente olvidamos partes decisivas. Además, no podemos estar seguros de no haber tergiversado lo recordado, al rellenar arbitrariamente vacíos por el material añadido, de manera que cualquier apreciación acerca del contenido verdadero del contenido del sueño se torna del todo imposible. Y es que todos estos esfuerzos tendientes a restablecer la integridad del original no serían sino el resultado de la adhesión a la ilusión de poder acceder al sentido originario, inmaculado, que yace ahí quieto a la espera de ser desocultado. Y es que esta interpretación de lo que sería un texto sagrado y cuál sería su abordaje, llamémoslo metodológico, subyacen una serie de presupuestos o prejuicios. Primero, la asunción de que efectivamente hay un sentido originario que es posible acotar y poseer. Segundo, que ese sentido puede ser transmitido desde la lengua del sueño hacia la lengua de la vigilia, la lengua de la razón o incluso de la racionalidad científica, sin ver alterada su formación o formulación originaria. Tercero, que la interpretación haría de vehículo, transporte, pasaje o comercio de sentido, como dice Andrés Claro, primordial. Cuarto y último, que hay un medium, un éter, o como ocurre en el caso de la traducción, un raudal, un torrente, en todo caso, unas aguas continuas de paso que permiten la interpretación. Tal como se ha podido apreciar, existe cierta analogía entre lo que Andrés Claro en Las vasijas quebradas ha llamado la metáfora fluvial de la traducción y cierta manera de entender la interpretación en psicoanálisis, una manera que hace de la Entstellung su pivote central y no un obstáculo a vencer. ¿No? La analogía sería entre el vencimiento justamente, ¿no?, de la metáfora fluvial, ¿no?, y la asunción del carácter dislocante de la Entstellung. En definitiva, y con esto voy a terminar, la noción de Entstellung es un concepto complejo y sobredeterminado, en el que convergen diferentes líneas de fuerza, diferentes potenciales, y del que participan
y del que, participando él mismo de un trabajo, el trabajo del sueño, para el psicoanalista se desprenden diferentes vías de trabajo posibles. Resumiendo, primero, permite desprenderse a propósito del campo de la interpretación psicoanalítica de aquellas posiciones que han hecho justamente de la posición Setzung un concepto fundante, contribuyendo de este modo a la consolidación de relaciones de dominio, a estas alturas anquilosadas, asociadas a la tradición metafísica occidental. La consideración del alcance conceptual, tanto para la práctica como para la teoría, de la noción de desfiguración, en cambio, permite esbozar una praxis interpretativa que recoge ciertos impulsos dados por la discusión contemporánea y que guardan relación principalmente con cierta sospecha o recelo respecto de la hegemonía del pensamiento de la presencia. Segundo, la forma lingüística, lejos de ser un pariente bastardo de la sustancia, un familiar caído en desgracia de la esencia, resulta ser un aspecto inseparable, ligado a estos de una manera aún por precisar de los llamados contenidos. Con esto, el psicoanálisis toma distancia no solo de toda psicología positivista, nacido al alero de las ciencias fácticas del siglo XIX, sino también de toda psicología de las profundidades, y de cualquier catábasis que emprenda el analista termina por revelar la imposibilidad de sostener la prioridad otorgada a los contenidos recónditos e insondables, presuntamente enterrados en las honduras del alma, por sobre las formas superficiales. Lo anterior aplica, sobre todo, a las formas deformadas, dislocadas, que no serían, en todo caso, un fenómeno autosuficiente, pues no solo se relacionan, sino que son intensamente afectadas por otros términos, como el comprender, la figura, la forma, pero también por fenómenos como el tiempo, la historia, el espacio, el lugar, el otro, lo otro del lenguaje. Tercero y último, en relación a lo anterior, en lugar de ser una aberración a ser rectificada, una deformación monstruosa a ser corregida, la desfiguración es la experiencia y el reconocimiento del abismo que sostiene la práctica psicoanalítica. No un fundamento sólido, hecho de presencias tangibles y por ende confiables. Ni cimiento familiar de lo propio, sino ausencia de todo suelo natal. Falta inapelable de lo conocido y consabido. Asomarse de una extranjería radical, ajena, inapropiable. La desfiguración permite que se asume eso que el comprender aprehende de sí, pero que no logra ser atrapado por las lógicas de la representación. Es decir, que un irrepresentable se sustraiga cada vez al comprender, obligaría a comprender el comprender en términos específicos, ya no como un mecanismo de formación y formalización de ideas, sino como un modo originario de desfiguración y dislocación formal de estas en el acto de pensar. Es entonces una manera de que se ponga, se emplace el resto, lo que se resta, lo inasimilable por la lengua, pero por lo mismo constitutivo de ella. La apuesta respecto de lo anterior es que siguiendo los rastros de la Entstellung en el pensamiento de Sigmund Freud, solo en su detracción, en la distancia consigo mismo, el comprender en un gesto genuinamente psicoanalítico podría abrir a la comprensión lo que la instauración de la representación suprime, excluye o desmiente. Muchas gracias. Bien, agradezco a todos, ¿no? Los veo aquí, ¿no? En la parte de comentarios, ¿no? Los muchos saludos, ¿no? Mensajes de aliento, ¿no? que hay. Tenemos tiempo, ¿no? Para algunas preguntas, para observaciones, comentarios, ¿no? Digo preguntas, ¿no? No porque yo suponga que esté en condiciones de responderlas, ¿no? Simplemente, ¿no? Para abrir la discusión, ¿no? Para ver si lo dicho, ¿no? ¿Acaso
ha evocado algo, a alguien le hace sentido lo expuesto o no, ¿ya? Eso, por lo que me dijeron, las preguntas se podían hacer en el chat. También las difamaciones, ¿no? O las objeciones. La invitación, en definitiva, no es a ver si podemos entrar en el diálogo, ¿no? A través de la plataforma y este medio. Digo esto, ¿no? Con la misma ambivalencia con la que acepté la invitación que tan amablemente, ¿no? Me extendió Yoica con Jesús Ramírez y Antonio Rogerio, ¿no? Que es el momento en el cual uno, claro, previo a la exposición, ¿no? Que uno se arrepiente, ¿no? De haber asentido por las razones que fueran. Dice, no, Dios mío, ¿en qué me metí ahora? Ese momento que uno está a punto de romper el texto que a duras penas escribió, porque ya no entiende uno mismo lo que dice, ¿no? Bien, a ver, sí, aquí hay un comentario, lo voy a leer, porque me parece muy pertinente, ¿no? Y creo que ahí se encontró una forma muy elegante, ¿no? de expresar, ¿no? Lo que yo traté de poner en palabras, ¿no? Donde Alejandra Aguirre dice, ¿no? Hice un esfuerzo por ver que la interpretación de los sueños es un terreno amplio y no determinante en los significados. Comprender es ver muchos modos de pensar algo. Sí, efectivamente, ¿no, Alejandra? No podría estar más de acuerdo, ¿no? Lo primero, ¿no? Por la designación de la interpretación de los sueños como un campo o como un territorio, ¿no? Como algo que tiene extensión espacial, ¿no? Y algo que cabe colonizar, ¿no? Y que justamente, ¿no? La práctica interpretativa, ¿no? Nos lleva a toparnos con los bordes, ya sea con los bordes internos, ¿no? O con las fronteras, ¿ya? De ese terreno. Para avanzar en ese trabajo me parece fundamental, ¿no? Resistir la noción, ¿no? De determinismo causal, de determinismo lineal, tal como la hemos heredado de ciertas lecturas ingenuas, sin lugar a dudas, ¿no? De lo que hoy en día se conoce algo peyorativamente como el positivismo, ¿no? o el pensamiento empírico, pero quizá lo más fundamental me parece esa relación que establece Alejandra, ¿no? Entre el comprender y el pensar, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Ahí hay un esfuerzo, ¿no? Donde ninguno de esos términos no se levanta como un término autónomo o autosuficiente, ¿no? Sino que reenvía al otro, ¿ya? Buenísimo. Muchas gracias, Patricio Rojas. Veo que los amigos y colegas no temieron a la hora y se sumaron aquí, ¿ya? Gracias por el comentario, ¿no? Donde dice, ausencia de todo suelo natal, qué linda y exigente por sus consecuencias posibles forma de expresarlo, ¿no? Muchas gracias por el hermoso texto y su presentación. Sí, excelente. Claro, hay cierta autorreferencia ahí, ¿no? En la ausencia, ¿no? En la falta del suelo natal, ¿no? Y ahí claramente, ¿no? En esta relación a las lenguas, ¿no? Un intento, ¿no? También, ¿ya? Por aferrarse, ¿no? A una lengua que es percibida como lengua ajena, ¿no? Lengua heredada. Quizás empleando los términos, ¿no? Sobre la base de la ficción de que existiría algo así como una lengua materna, ¿no? O un país paterno, ¿no? Un Vaterland, y donde recién, ¿no? A partir de la asunción de su ausencia, ¿ya? Es que podemos avanzar en el trabajo de la traducción. Una de las primeras traducciones que hice, y quizás la más significativa, no por eso la más lograda, la que contó además con
ayuda sustancial, ¿no?, de muchos amigos, principalmente de Gustavo Bustos, ¿no?, quien editó el texto, es justamente Comprender Detraído, ¿no?, que se vio atravesada por la muerte, ¿no?, para mí inesperada, ¿no?, y dolorosa de su autor, donde, claro, esa figura de la ausencia, ¿no?, la ausencia del suelo natal impregnó quizás el tono melancólico también de la traducción y cierta nostalgia, ¿no?, que habla de un trabajo de duelo ahí insuficiente, ¿no?, y que debió avanzar aún. Bien, Mariano Rupertos, muchos saludos, Mariano, ¿no? Veo que también se anduvo desvelando y pilló esta presentación por aquí. Dice, Niklas, a propósito de las traducciones de Freud, ¿qué ventajas y desventajas ves en las traducciones de Ballesteros y Etcheverry? ¿Ves la necesidad de una nueva traducción del texto de Freud? A ver, sí, te agradezco mucho la pregunta, ¿no? A mí me parece que son dos traducciones extraordinarias, ¿no? Y que es un privilegio, ¿no?, poder leer a Freud, ¿no?, en esa reversión, ¿no?, freudiana. El texto de Ballesteros, quizás injustamente vilipendiado, ¿no?, por un error, no, por una opción que toma Ballesteros, ¿no?, que es la opción de traducir, no voy a decir nada nuevo aquí, como probablemente no lo haya hecho en toda la noche, donde Ballesteros toma la opción de traducir, ¿no?, Trieb por instinto, en vez de buscar un neologismo, como lo hizo Etcheverry, pero yo siempre digo, si uno toma un liquid paper, ¿no?, y cada vez que dice instinto, ¿no?, salvo las 5 veces que Freud emplea el vocablo para distinguirlo de Trieb, y uno ahí tacha y pone cualquier palabra en realidad, ¿no? O sea, una palabra que habría que inventar. El texto de Goldschmidt, ¿no?, ahonda en la intraductibilidad justamente de Trieb, no solo por su arraigo en la tradición del pensar, sino que también por su movilidad y su plasticidad, ¿no?, característica. Pienso que si uno se diera ese trabajo, la traducción de Ballesteros se puede leer con muchísimos beneficios, ¿no?, muchísima ganancia. Da mucho más en el tono literario de Freud. No hay que olvidar que a Freud le concedieron el premio Goethe, que es una distinción literaria que se otorgaba a él, que hay autores, ¿no?, como Mahoney o el propio Walter Jens, que a Freud le reconocieron el estatuto de un escritor, ¿no? Y que la construcción, ¿no?, del caso freudiano por otros ha sido identificado como un género literario autónomo, ¿no?, y que se sostiene con derecho propio. Entonces, ahí tenemos una traducción excelente, ¿no?, muy filigrana, ¿no?, con un manejo del estilo, ¿ya?, a la altura del propio Freud, versus la traducción de Etcheverry, que es impecable, ¿no?, que quizás una de las cosas más interesantes que tenga es el volumen numerado que lleva por número 0, ¿no?, donde Etcheverry da cuenta de que es absolutamente imposible traducir, ¿ya?, sin echar mano a alguna teoría de la traducción, y una teoría de la traducción que ponga en relación, ¿no?, lo propio y lo ajeno, ¿ya?, lo familiar, ¿no?, versus lo desconocido, ¿ya? Y me parece, ¿no?, que las diferentes opciones que toman ambos autores, opciones que suponen muchísimo trabajo en ambos casos, pero que suponen también entregarse a ese momento de la vacilación, ¿no?, de la duda, y de luego como una decisión que podría quizás calificarse de producto, ¿no?, de un capricho, ¿no?, o de una ocurrencia, ¿ya?, por tomar alguna salida, alguna solución que a uno se ofrece. A mí me parece que esa tensión entre esos dos textos, ¿ya?, le permite al lector de Freud ensayar sus propias traducciones, ¿no? Es un error suponer que Freud se entienda más fácil, ¿no?, o se entienda más, o se entienda mejor en una lengua que en otra, y mucho menos en el alemán, ¿ya? O sea, implica el mismo trabajo, el mismo estudio.
Hay un problema probablemente, ¿no?, en textos como la interpretación de los sueños y la psicopatología de la vida cotidiana, y por supuesto el libro sobre el chiste, ¿no? El libro sobre el chiste es quizás uno de los libros más aburridos que hay, siendo que Freud tenía mucha gracia para escribir, ¿ya? Y sin embargo, ¿ya? Los chistes traducidos, unos son chistes, en su mayoría son vieneses, ¿no? Comparar un vienés con un alemán es una ofensa para ambos, ¿ya? Si no, vean la entrevista que le hace Jimmy Fallon a Christoph Waltz, solamente donde Christoph Waltz, claro, se toma distancia, ¿no?, de lo alemán, justamente apelando al sentido del humor, ¿ya? Pero sin embargo, los chistes de Freud no son chistes graciosos, ¿no? Son chistes que pertenecen a un ideario fome, diría yo, un poco aburrido. Y para colmo, claro, ocurre, ¿no?, eso que toda persona que tuvo que aprender una segunda o tercera o cuarta lengua en algún momento padeció en algún momento. Es decir, esa situación penosa cuando le explican a uno un chiste, ¿ya? Uno queda igual en realidad, ¿no? Porque eso es matar el chiste. Bueno, el libro sobre el chiste de Freud es ese. Yo siempre he pensado que ese libro había que reescribirlo, ¿no? Con chistes propios y de chistes, ¿no?, de nuestra geografía, ¿no?, de estos lados, ¿ya? De nuestra lengua también. Eh, entonces, claro que sí, ¿no? Me parece que la traducción nunca tiene esa pretensión, ¿no? Esa pretensión ni de exhaustividad, ni de un carácter definitivo, ¿no? O eso sería justamente, ¿no?, anular cualquier posibilidad de sobrevida o de pervida, ¿ya?, del texto. Los textos, cada traducción llama o invita, mejor dicho, ¿ya?, a otras traducciones, ¿no? Y así también los comentarios que traductores, ¿no?, han hecho desde sus preocupaciones, desde su horizonte epocal, desde su erudición y sensibilidad por la lengua en particular, siempre enriquecen las traducciones preexistentes y benefician, ¿no?, al texto que se traduce, porque se pone en juego, claro, el deseo de traducir, y se abren otras vías de abordaje de ese texto, otras vías interpretativas, diría yo, ¿ya? Eh, pues bien, les agradezco mucho, ¿no?, a todos los comentarios que han hecho llegar desde los distintos lugares, ¿ya? Espero que haya habido algo también de su interés, ¿ya? Agradezco, ¿no?, nuevamente a Yoica, ¿no?, por el trabajo que vienen realizado, ¿no?, que me parece que es un trabajo, ¿no?, excepcional, ¿no?, un trabajo sostenido, ¿no?, del cual se beneficia la discusión psicoanalítica, ¿no?, en estos tiempos, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, ¿ya? Y me despido aquí.